Atención mundial F1. Lo que acaba de desatarse tras las brutales declaraciones de Colapinto es un terremoto que está recalculando el futuro de Alpine. Si pensaron que la primera parte fue explosiva, agárrense porque la secuela está destapando secretos y batallas internas que te dejarán con la boca abierta. Tu canal de confianza te trae el backstage de la guerra que se libra en el paddock, con tensiones, rumores y confirmaciones que te harán elegir un bando. Esto es F1 en estado puro, donde cada palabra y cada vuelta definen un destino. El efecto Colapinto. Como una frase cambió la dinámica de Alpine desde adentro. El sol comenzaba a bajar sobre Montmeló cuando los libres 2 del Gran Premio de España llegaron a su fin. Los motores de los monoplazas se apagaron uno por uno, y la tensión que había colmado el circuito durante la sesión dejó una calma artificial, la misma que precede a las decisiones importantes. Los equipos recogían datos frenéticamente, sus ingenieros se sumergían en la telemetría, pero entre todos los pilotos que regresaron a sus boxes, hubo uno que volvió con algo más que solo información técnica a la mente: Franco Colapinto. Porque si en los libres uno había dejado claro que no iba a callarse más, con esa frase que resonó como un trueno. Si alguien dudaba de por qué estoy acá, lo de hoy es solo el comienzo. Lo que sucedió en los libres 2 le dio motivos para hablar más fuerte todavía, para sentar un precedente ineludible. La segunda sesión de entrenamientos fue intensa, más larga que la anterior, más caliente la pista y, sobre todo, mucho más reveladora sobre el verdadero potencial del piloto argentino. Franco salió con otro enfoque, menos cauteloso, más incisivo, decidido a demostrar que su confirmación como titular no era un mero capricho, sino una exigencia de su talento. En su Alpine, giró con una firmeza y una convicción que no admitían titubeos, trabajando la simulación de carrera como si ya estuviera en el domingo de la gran prueba. Desde el muro de boxes, en el pit wall, lo observaron con una atención creciente, casi hipnotizados por su performance. Sus tiempos se acercaban peligrosamente a los de los pilotos consagrados del segundo grupo, esos que suelen pelear por los puntos de forma consistente. Pero lo que más sorprendía, lo que dejaba a los expertos con la boca abierta, no eran los cronos brutos en sí, sino su asombrosa consistencia. Vuelta tras vuelta, el argentino mantenía el ritmo sin perder un ápice de precisión, un control milimétrico del monoplaza que desafiaba cualquier lógica. Y eso, para un piloto sin experiencia previa en esta pista con un F1 real, para un rookie en una posición de tanta presión, es escandalosamente raro, casi anómalo. Mientras el equipo le pasaba por radio mensajes de calma, intentando que no excediera los límites de los neumáticos o del motor, él respondía con una claridad y una serenidad que descolocaba. «Lo tengo controlado», decía, sin la menor agitación en su voz. Esa frase se repitió varias veces, cada vez que la temperatura del neumático delantero derecho se elevaba más del esperado, cada vez que parecía que el auto se acercaba al punto de quiebre. Franco manejaba el límite con una tranquilidad que pocos novatos tienen, pero algo lo incomodaba, algo no le cerraba del todo, una sensación que lo carcomía por dentro. Al final de la tanda, cuando pidió revisar la lectura de carga aerodinámica en la curva 9 y no obtuvo la respuesta esperada, su tono, que hasta entonces había sido calmo, cambió drásticamente. Al bajarse del coche, no hubo sonrisas ni las celebraciones típicamente relajadas de un viernes exitoso. Caminó directo a la sala de datos, revisó una hoja con expresiones tensas, visiblemente frustrado por algo que solo él percibía. Y tras 10 minutos de silencio técnico, de inmersión total en los números, pidió salir a hablar con los medios, consciente de la bomba que estaba a punto de soltar. Imagínate la tensión en ese momento. Si esto te tiene al borde del infarto, suscríbete, deja tu like y contanos en los comentarios. ¿Qué pensás que Colapinto descubrió en esa telemetría que lo hizo explotar? Lo que dijo a continuación desató una nueva ola de reacciones, aún más potentes que las anteriores. No vine a cumplir, vine a competir y si tengo que incomodar para que se entienda, lo voy a hacer, sentenció con una voz firme que reverberó en el Media Center. No estaba enojado, estaba decidido, con una convicción que quemaba. Era una bomba emocional, una declaración de guerra deportiva. Y cuando un piloto joven, con recién confirmada su titularidad, decide hablar con ese tono, sin medir las consecuencias, sin buscar aprobación, todos, incluso los que lo subestiman o intentan subestimarlo, tienen que escucharlo, porque sabe lo que está diciendo. La frase cayó como un trueno en el paddock. Algunos medios lo interpretaron como una crítica interna directa a su propio equipo, una queja velada sobre la estrategia o la configuración del auto. Otros lo vieron como una postura firme ante el sistema, una rebelión contra las estructuras que buscan encorsetar a los talentos emergentes. Pero para su equipo, la señal fue clara, inequívoca. Franco no quiere ser evaluado como un joven promesa, no quiere que se le conceda el beneficio de la duda por su inexperiencia, quiere ser medido con la misma vara, con las mismas exigencias que los demás pilotos consagrados. Estoy acá porque merezco estar, no porque conviene que esté, y eso lo voy a demostrar cada vez que me suba al coche. Esa fue su segunda frase,
aún más directa y poderosa que la anterior, un verdadero manifiesto de autoconfianza y determinación. La reacción en cadena. Alpine entre el asombro y la reconfiguración. En Alpine no tardaron en reaccionar a la contundencia de Colapinto. Uno de los jefes técnicos se acercó más tarde a conversar con él a solas, no para retarlo, no para bajarle el perfil a sus palabras, sino para comprender mejor qué era lo que realmente le molestaba, que sentía que le impedía liberar todo su potencial. Franco, con una calma que asombraba, explicó que notaba una tendencia por parte del equipo a jugar demasiado conservador con su estrategia, que sentía que tenía mucho más para dar en la pista, pero que el auto seguía configurado bajo premisas excesivamente protectoras, como si tuvieran miedo de que un error suyo tuviera consecuencias demasiado grandes. Déjenme empujar. Si me equivoco, aprenderé más que girando con miedo, fue su mensaje contundente. No pedía privilegios, pedía confianza, pedía el margen para ir al límite, como lo hacen los grandes campeones. Lo impactante fue cómo se mantuvo entero y coherente frente a la prensa. No usó términos técnicos complejos para justificar nada. Habló con crudeza, con ese tono directo que no busca excusas, sino resultados. No quiero que se diga, lo hizo bien para ser nuevo. Lo quiero hacer bien. Punto. Los medios de comunicación tomaron nota, ¿y de qué manera? Algunos, acostumbrados a la diplomacia vacía y a las declaraciones insípidas de los viernes de entrenamientos, se encontraron con palabras que parecían salir de un piloto con 5 años de experiencia en la categoría, con la autoridad de un veterano. Y eso, lo sabían todos, ya lo diferenciaba del resto. Dentro del paddock, las comparaciones comenzaron a surgir de forma inevitable. Uno de los comentaristas más veteranos y respetados de la Fórmula 1 lanzó al aire, con esa voz que sabe captar la esencia de los momentos clave: Colapinto me recuerda al Alonso joven, cuando todavía no sabía cuánto ruido podía generar y ya empezaba a incomodar a todos. Era una comparación potente, no por estilo de manejo, sino por esencia, por la personalidad avasalladora. Franco no había llegado para encajar en el molde, había llegado para romperlo, para marcar terreno, para dejar en claro que su presencia era una declaración. Y el viernes en Barcelona ya quedaba archivado como el día en que su voz, y por ende su personalidad, empezó a pesar tanto como su velocidad. En redes sociales, los fanáticos estallaban con frases que se viralizaban en cuestión de minutos. Vamos, Franco, cielo todo. Al fin alguien habla claro. Este pibe no se calla nada y así tiene que ser. Desde Argentina, incluso expilotos de renombre comenzaron a publicar mensajes de respaldo, orgullosos de ver a uno de los suyos con tanta convicción. Pero más allá de lo externo, lo realmente significativo ocurría dentro del box de Alpine. Franco había trazado una línea, había fijado una vara. Ahora todo lo que hiciera, cada vuelta, cada decisión, cada feedback, sería medido bajo esa vara autoimpuesta. Y eso, lejos de asustarlo, le daba fuerzas, lo impulsaba, porque él no quiere esperar a ser considerado candidato en 5 años, quiere ganarse el respeto hoy, en cada sesión, en cada carrera. Y mientras el paddock comenzaba a bajar la intensidad del viernes, Franco Colapinto se quedó en la sala técnica, revisando su stint con la calma de quien no necesita gritar para hacerse notar. Ya había hablado. Había dicho lo que muchos no se atreven, y ahora le tocaba hacer lo que mejor sabe: dejar que su manejo hable todavía más fuerte en lo que queda del fin de semana. El manifiesto de Colapinto. ¿Verdad? Actitud y el futuro de Alpine en sus manos. Las palabras de Franco Colapinto no cayeron en saco roto. Mientras la sala de prensa intentaba procesar la magnitud de sus declaraciones y el eco de su tono firme seguía replicándose por los pasillos del paddock, en el box de Alpine las conversaciones cambiaron de tono, de contenido. Ya no se trataba únicamente de revisar los datos de su stint. Ahora era una cuestión de actitud, de liderazgo, de identidad. Lo que el joven argentino había expresado no solo había movido la narrativa externa sobre su persona, había alterado la dinámica interna del equipo, inyectando una nueva energía, un nuevo propósito. Varios ingenieros jóvenes comentaban lo ocurrido con un respeto creciente. Algunos lo veían como un golpe en la mesa necesario, un acto de rebeldía constructiva en una estructura tan rígida. Otros, con la cautela que exige una estructura jerárquica como la de la F1, observaban con expectación. Pero todos coincidían en algo fundamental. Franco estaba diciendo en voz alta lo que muchos pilotos piensan en silencio, lo que sienten en el interior del monoplaza pero no se atreven a verbalizar. No se trataba de rebeldía sin causa, sino de convicción pura. Había interpretado los márgenes del auto, los límites de la configuración, no como quien teme perder su lugar, sino como quien ya se considera dueño de su oportunidad, con la autoridad de quien sabe lo que hace. El jefe de rendimiento, acostumbrado a la prudencia verbal de los debutantes y a las declaraciones genéricas, pidió una reunión privada con él antes del final del día, consciente de la importancia del momento. Agárrense fuerte a sus asientos, fanáticos de la Fórmula 1,
porque la secuela de esta revolución es aún más profunda y desgarradora. Si pensaron que la primera parte, con las declaraciones de Franco Colapinto que hicieron temblar el paddock, fue explosiva, esperen a ver cómo esa frase que ya es un himno, la pista no miente. Hoy fui yo, y eso es lo que van a ver de ahora en adelante, ha desatado un verdadero maremoto interno que está redefiniendo cada milímetro de la escudería Alpine, y en especial, el futuro de su compañero de equipo. Tu canal de confianza te trae los detalles más minuciosos, las tensiones ocultas y las consecuencias directas de esta audaz jugada de Briatore que tiene a todo el paddock con la boca abierta y las apuestas recalentándose. Esto es F1 en su estado más puro, con una trama que no te dejará pestañear y que te obliga a estar pegado a la pantalla mientras la historia se escribe en vivo desde Barcelona. El sismo en Stone. Como una frase cambió la dinámica de Alpine desde adentro. El eco de las palabras de Franco Colapinto, lanzadas con la contundencia de un relámpago en el Media Center de Barcelona, no solo reverberó por los pasillos del Circuit de Cataluña, sino que, de forma casi instantánea, se filtró hasta los despachos más blindados de Stone, la sede de Alpine en el Reino Unido. La declaración, cargada de una honestidad brutal y una convicción inquebrantable que ya se convertía en su marca registrada, no fue percibida como una simple bravuconada de novato, ni como una queja momentánea. Fue, de facto, un manifiesto, una advertencia, un grito de guerra que redefinió la dinámica interna y la hoja de ruta del equipo francés. El chico nuevo, el reserva prometedor, el rookie a observar ya no existían en el imaginario colectivo de Alpine. En su lugar, emergía una figura con una voz propia, con un aura de liderazgo que antes era inexistente y que ahora lo envolvía por completo. Desde ese mismo viernes, 30 de mayo de 2025, la energía en el box de Alpine mutó de manera drástica. Ya no era una cuestión de mera adaptación del piloto al monoplaza. Ahora, el equipo entero parecía estar adaptándose a Colapinto, o mejor dicho, a la nueva versión, la desatada, del Colapinto titular. Los ingenieros de pista, los analistas de datos, los estrategas, que hasta hacía horas ofrecían orientación protocolaria, ahora buscaban feedback con una avidez renovada. Analizaban cada palabra de Franco, cada gesto, cada matiz en sus reportes post-sesión, como si cada fragmento de información fuera un código que desentrañar. La telemetría, el santo grial de la Fórmula 1, se leía con una nueva óptica. La de las sensaciones que Colapinto lograba exprimir de la 524, el monoplaza de Alpine. Muchos aseguran que es como si Franco tuviera un chip especial que le permite hablarle al coche y entender lo que nadie más entiende. Y lo que es más loco, el coche le responde y se lo cuenta. Y estas recreaciones de las opiniones que circulan entre los técnicos de Alpine, vertidas en conversaciones más que privadas, reflejan el asombro y la admiración creciente dentro de la escudería. La capacidad de Colapinto de traducir emociones de manejo en datos tangibles y utilizables para la puesta a punto no era solo una habilidad. Era, para el equipo, una revelación, una ventaja competitiva inesperada. Te juro que es para ponerte la piel de gallina, la velocidad con la que se están dando estos cambios tan profundos. Si esto te sorprende tanto como nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto está desbloqueando secretos del Alpine que ni el mismo equipo conocía o es simplemente el piloto perfecto para el coche? Pero lo más fuerte llegó cuando las órdenes directas de Flavio Briatore comenzaron a bajar por la cadena de mando con una claridad que no admitía objeciones, ni siquiera el menor atisbo de desacuerdo. El Proyecto C, el plan interno de consolidación de Colapinto como la nueva figura central de Alpine, que hasta hace poco era un concepto a largo plazo, ahora aceleraba a velocidades supersónicas, como si el calendario de la F1 se hubiera encogido de repente. Briatore, con su olfato único para el negocio y el talento, entendió que el efecto Colapinto no era una casualidad, sino un fenómeno a explotar sin demoras. La prioridad en el desarrollo del coche, que antes se dividía, o incluso se inclinaba levemente hacia Pierre Gasly por su experiencia y antigüedad en el equipo, ahora viraba sin disimulo, con una descarada franqueza, hacia Franco. El coche número 2, históricamente visto como la plataforma para pruebas de componentes futuros o el auto de aprendizaje para el segundo piloto, se convirtió de facto en el centro de experimentación para todas las innovaciones que apuntaban a maximizar el potencial de Colapinto en el presente. Los recursos, tanto humanos como técnicos, se redirigían de forma casi invisible pero con una efectividad brutal. Ingenieros clave, antes asignados a otros proyectos o distribuidos equitativamente, ahora solicitaban, o eran invitados sutilmente, a sumarse las tareas vinculadas al desarrollo y puesta a punto del auto de Franco, con una determinación que ya no era una sugerencia. Muchos aseguran que Briatore no anda con vueltas, vio la oportunidad, vio el fuego en los ojos de Franco, y fue con todo. El que no se sube a este tren, se queda a la estación y la mira pasar. Y estas recreaciones de las opiniones que circulan como reguero de pólvora entre los miembros del equipo, son el termómetro perfecto del ambiente interno, una señal inconfundible de que la jerarquía de poder ha sido redefinida. La sombra sobre Gasly. Una batalla invisible y el peligro del fin.
La situación de Pierre Gasly, ya de por sí precaria y bajo un escrutinio intenso tras el anuncio de la titularidad de Colapinto, se tornó aún más tensa y compleja tras las declaraciones públicas del argentino. La frase lapidaria "la pista no miente" no solo se dirigía a los críticos externos o a los escépticos del paddock, sino que resonaba, como un eco ominoso y persistente, en el box de Gasly, generando una presión psicológica casi insoportable. El paddock, siempre ávido de drama y de historias de caída y ascenso, había puesto un microscopio sobre cada movimiento del piloto francés, buscando cada señal de su reacción, cualquier indicio de cómo la llegada de Colapinto, su flamante estatus de titular y su arrolladora personalidad pública le estaba afectando. En los entrenamientos libres posteriores a las declaraciones de Colapinto, la tensión se hizo palpable en la performance de Gasly. Aunque el francés intentaba mantener la compostura habitual de un profesional experimentado, su rendimiento se mostró errático, con una falta de fluidez y una inconsistencia que contrastaba dramáticamente con la seguridad, la precisión y la sorprendente constancia de Colapinto. Sus tiempos de vuelta no eran consistentes, y los pequeños errores en la trazada o en el manejo de los neumáticos se multiplicaban, algo inusual para un piloto de su calibre y experiencia en la categoría. El paddock, siempre atento a los movimientos internos y a los pequeños gestos que revelan las grandes verdades de la Fórmula 1, comenzó a registrar cambios sutiles pero significativos dentro de la estructura de Alpine. Se vieron rotaciones de personal clave, reasignaciones de ingenieros y estrategas a las áreas de desarrollo que priorizaban el coche de Colapinto, un movimiento que no era casual. Los susurros sobre una reestructuración profunda en Alpine, que incluiría no solo la alineación de pilotos para la temporada 2026, sino también cambios en la dirección técnica y deportiva del equipo, se hicieron cada vez más fuertes, pasando de rumor a casi una certeza. Los analistas especializados empezaron a hablar de un Alpine que, bajo la influencia imparable de Colapinto y la dirección estratégica de Briatore, estaba buscando no solo mejorar su rendimiento en pista, algo que ya es evidente, sino redefinir su identidad como equipo, apostando fuerte por el talento emergente y por la autenticidad que Colapinto representaba en un mundo tan corporativo. La verdad es que esto es una revolución total, una movida que puede cambiar el mapa de la F1. Si esto te está volviendo loco, con la adrenalina a 1000, suscríbete y comentanos. ¿Crees que Briatore está construyendo un imperio alrededor de Colapinto para desbancar a Red Bull o es una apuesta demasiado arriesgada? El mentor invisible. Como Hamilton afianza el censo y la voz de un país. Mientras el drama interno se desarrollaba, con las tensiones a flor de piel en el box de Alpine, la influencia de Lewis Hamilton, aunque discreta y sin grandes declaraciones públicas en cada cámara que se le ponía enfrente, seguía siendo un factor clave, un motor silencioso en el ascenso imparable de Franco Colapinto. La ya famosa fiesta en Barcelona no fue un hecho aislado, un simple acto de camaradería, fue el primer paso de un respaldo silencioso pero contundente, un aval que resonaba en cada rincón de la Fórmula 1, desde los jefes de equipo hasta los ingenieros más jóvenes. Los comentarios de Hamilton sobre el potencial ilimitado de Colapinto, aunque no se publicaron en grandes titulares o comunicados de prensa, se filtraban en las conversaciones off the record con otros pilotos de la parrilla y con los directores de equipo, generando un efecto dominó de respeto y curiosidad. Su respeto hacia la autenticidad y el talento crudo de Franco era palpable, genuino, y para muchos, era la señal definitiva de que estaban ante un diamante en bruto, una estrella en ciernes que merecía toda la atención. La relación entre Hamilton y Colapinto trascendía la simple camaradería entre colegas. Se hablaba de un vínculo mentor-aprendiz, un lazo que se cultivaba lejos de las cámaras y los flashes, en charlas privadas en el paddock, en mensajes de aliento que nadie más veía, en consejos estratégicos que solo un heptacampeón mundial podía dar. Hamilton, un piloto que ha enfrentado y superado todo tipo de presiones, de batallas épicas en la pista y fuera de ella, parecía ver en Colapinto no solo a un futuro campeón mundial, sino a alguien con la templanza, el carácter y la cabeza fría necesarios para navegar el complejo y despiadado mundo de la F1 sin perder su esencia, sin contaminarse con las exigencias del show. Este respaldo tácito, este aval de la leyenda, no solo validaba a Franco ante el mundo entero, ante los escépticos, lo empoderaba, dándole la confianza y la libertad para ser el mismo, incluso con sus declaraciones que rompían el molde y ponían en jaque la diplomacia de la categoría. Muchos aseguran que Lewis le está dando a Franco una maestría que no se aprende en los simuladores ni en los libros. Le enseña a ser líder, a ser el mismo, a confiar en su instinto, a no callarse, y estas recreaciones de las opiniones de los insiders del paddock, con una mezcla de admiración y un dejo de envidia, lo dicen todo sobre la profundidad de este vínculo. En Argentina, la confirmación de Franco como titular de Alpine, sumada a la historia de la fiesta con Hamilton, y sobre todo, sus declaraciones tan viscerales de que la pista no miente, desataron un verdadero fenómeno nacional, un tsunami de euforia colectiva. La frase "la pista no miente" se convirtió en un grito de batalla, un lema que se replicaba en cada rincón del país, desde los programas de televisión hasta las charlas de café. Los programas deportivos dedicaron horas y horas a analizar cada palabra de Franco,
cada detalle de su rendimiento en Barcelona. Excampeones del automovilismo argentino, periodistas deportivos de renombre y fanáticos de todas las edades se unieron en un coro de apoyo incondicional y fervoroso. El país entero vibraba con la esperanza de tener, finalmente, a un protagonista real en la Fórmula 1, alguien que los representara con pasión, talento y esa garra tan argentina que se reconoce en cualquier parte del mundo. La presión sobre Colapinto, inmensa, palpable, se transformaba, sin embargo, en un motor que le impulsaba hacia adelante, quien, fiel a su estilo, la canalizaba en concentración férrea y una determinación inquebrantable en la pista. La tensión en Alpine es palpable. La olla a presión que es el equipo, con el vapor de las especulaciones y los rumores saliendo por cada rendija del box, se prepara para el fin de semana de carrera, consciente de que cada movimiento de Colapinto será escrutado al milímetro. La figura de Gasly, antes un pilar indiscutible, con un asiento aparentemente asegurado por contrato y experiencia, se ve ahora opacada por la de un Colapinto que, con su temple, su talento crudo, su profesionalismo inquebrantable y su asombrosa capacidad para generar consensos internos y externos, ha sabido ganarse un lugar no solo en el corazón del equipo y de la cúpula directiva encabezada por Briatore, sino también en el radar de los patrocinadores más exigentes y de otras escuderías de peso que ven en él un diamante en bruto, una apuesta segura para el futuro de la Fórmula 1. Entonces, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Será este el fin de la era Gasly en Alpine, un adiós anticipado a un piloto que no pudo manejar la presión de una estrella en ascenso y la reorganización brutal de prioridades del equipo? ¿O logrará Pierre, contra todo pronóstico y en medio de esta tormenta mediática y deportiva, revertir la situación y silenciar los rumores con resultados contundentes en las próximas carreras, demostrando que puede estar a la altura de las expectativas y la presión que implica ser un piloto de F1 en estas circunstancias? ¿O el camino de Colapinto hacia la cima ya está pavimentado con el silencio de su trabajo impecable, los datos irrefutables que entrega, el respaldo incondicional de Flavio Briatore y la visión de un futuro en el que él será la cara visible del equipo y el nuevo estandarte de la escudería francesa? El tiempo, y la pista, tienen la última palabra en este drama fascinante que se desarrolla ante nuestros ojos, en vivo desde Barcelona. La comunidad de la Fórmula 1 ya eligió su bando, ya tiene a sus favoritos en esta lucha de poder. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla sin cuartel que definirá el futuro del automovilismo mundial? No te pierdas ningún detalle. Suscríbete, dale like y compartí este contenido con amigos que necesiten saber la verdad y la intriga que rodea a Franco Colapinto. Te esperamos para el próximo informe exclusivo que promete más sorpresas y revelaciones que te dejarán sin aliento.